Una serie de acontecimientos ponen a prueba la fe de los habitantes de un pequeño pueblo aislado. M. Night Shyamalan dirigió The Village, una película sobre un pueblo abandonado de Pensilvania. Los habitantes de este pueblo viven según unas normas estrictas. Tienen prohibido salir del pueblo o serán atacados por monstruos del exterior. Lucius e Ivy se sentían atraídos el uno por el otro, sentían una fuerte atracción. Pero cuando Noah, un discapacitado mental que siente algo por Ivy, descubre su amor, ataca a Lucius. A menos que la ciega y valiente Ivy intervenga y encuentre ayuda para salvar a Lucius, este morirá. En un tranquilo pueblo de Pensilvania, los habitantes del pueblo y las criaturas que viven en el bosque han llegado a un acuerdo. Los habitantes del pueblo no entrarán en el bosque y las criaturas no entrarán en el pueblo. Sin embargo, este acuerdo se pone en duda cuando Lucius Hunt busca suministros médicos en el pueblo fuera del bosque. Cadáveres de animales sin pelo aparecen cerca de la aldea y el Consejo de Ancianos comienza a preocuparse por la seguridad de la aldea y del pacto. La aldea es la historia de un pueblo aislado que se enfrenta a la aterradora verdad que se esconde más allá. A primera vista, la aldea parece perfecta, pero esta comunidad tan unida vive con el aterrador conocimiento de que el bosque que la rodea está habitado por criaturas. Las fuerzas malignas y siniestras son tan aterradoras que ninguno de los aldeanos se atreve a adentrarse en el bosque. Pero cuando el curioso y persistente Lucius Hunt decide aventurarse más allá del pueblo hacia lo desconocido, su audaz movimiento amenaza con cambiar el futuro del pueblo para siempre. Cavington es un pueblo de Pensilvania del siglo XIX aislado del resto del mundo. El bosque que rodea el pueblo está cerrado a todos sus habitantes porque en él habita una misteriosa criatura. Hace algunos años, los ancianos del pueblo y la criatura llegaron a un acuerdo por el que los habitantes no entrarían en el bosque y la criatura no entraría en el pueblo. Se trazaron límites alrededor del pueblo con advertencias sobre los caminos y los colores a utilizar para disuadir a la criatura. Después de que August Nicholson, Brendan Gleeson, el anciano de la aldea, perdiera a su hijo a causa de una enfermedad terminal, uno de los jóvenes de la aldea llamado Lucius Hunt, Joaquín Phoenix, se acerca al anciano y le pide que abandone la aldea y se vaya a la ciudad. Sin embargo, los ancianos del pueblo rechazan su petición. Lucius es considerado un joven poco corriente en el pueblo. Está encerrado en sí mismo y no habla con la mayoría de la gente. Kitty Walker, Judy Greer, visita a Lucius y le pide que se case con ella, pero él se niega. Lucius es amigo de Ivy, Bryce Dallas Howard, la hermana de Kitty, desde la infancia. Ivy, ciega desde la infancia, insiste en que Lucius está rodeado de colores que ella puede sentir. Un día, Noah le regala a Ivy una valla roja en un pequeño terreno cerca de la linde del bosque. Esta valla no crece en el pueblo, y Lucius cree que Noah fue al bosque y no hizo daño a las criaturas que viven allí. Así que Lucius vuelve a tomar una decisión y acude de nuevo al anciano, pidiéndole que vaya al pueblo. Lucius cree que si las criaturas fueron capaces de ir al bosque sin hacer daño a Noé, harán lo mismo con él. Su madre, Alice Hunt, Sigourney Weaver, insiste en que el mundo exterior es un lugar peligroso que le costó la vida a su padre y le insta a quedarse en casa y olvidarse del mundo exterior. Lucius se alarma por estas palabras y explica que ve que su madre, más o menos, le observa, a pesar de que el padre de Ivy, Edward Walker, William Head, está casado. Lucius también llama la atención sobre la caja de madera negra cerrada que lleva su madre. Cada uno de los ancianos tiene su propia caja que contiene los restos del pasado de los ancianos antes de que fundaran Cavington. Lucius le pide a su madre que abra la caja y le revele los secretos del pasado, pero ella se niega. Al día siguiente, Lucius patrulla los límites de la aldea. Lucius patrulla los límites del pueblo, pero al no conocer a los aldeanos, cruza la frontera y se adentra en el bosque. Cree oír un ruido, pero lo único que ve son ramas ondulándose. Por la noche, Lucius llega a casa de Walker y habla con Ivy. Ivy le explica que su hermana se va a casar con otro joven del pueblo mientras ella está allí. Ivy cree que Lucius actuó con valentía al intentar abandonar el pueblo, pero piensa que sus acciones son una tontería.
Antes de que Lucius se marche, a Ivy le cuenta que su hermana se va a casar y que ha sido liberada de sus pretendientes. Poco después, salta la alarma y se informa de que criaturas del bosque se han infiltrado en el pueblo. Lucius regresa a la casa de los Walker y consigue meter a Ivy dentro antes de que una de las criaturas ataque. A la mañana siguiente, se encuentran marcas rojas en muchas de las puertas del pueblo. Se celebra una reunión de residentes y Edward Walker declara que cree que la criatura es una amenaza. Lucius se adelanta y declara que su propia travesía por el bosque es probablemente la causa de la aparición de la criatura en el pueblo. Lucius se avergüenza de ello, pero Edward le elogia por ser un joven muy valiente. Poco después se celebra la boda de Kitty Walker y Christoph Crane, Frank Kranz. Durante el baile, se oyen gritos de niños y varias personas informan de que las criaturas han regresado al pueblo. Sin embargo, la fiesta se interrumpe cuando los aldeanos descubren pieles de animales colgando de las puertas de varias casas. Los ancianos se alarman por el comportamiento de las criaturas y montan guardias adicionales. Esa noche, Lucius visita la casa de los caminantes y encuentra a Ivy sentada en el porche. Al día siguiente anuncian su matrimonio a los ancianos. La noticia se extiende por el pequeño pueblo y pronto Lucius recibe la visita de Noah. Noah parece alarmado por la noticia y apuñala a Lucius varias veces, conmocionándolo. Poco después, Noah abandona a Lucius y lo encuentra cubierto de sangre. Ivy intenta explicar a Lucius lo sucedido, pero este permanece inmóvil en el suelo de la pequeña forja. Hera, al no ver su color, se preocupa aún más. Noah se encuentra atrapado en la casita por culpa de sus acciones. Las heridas de Lucius son graves y los tratamientos disponibles en el pueblo no pueden curarle y puede morir a causa de ellas. Ivy le pide a su padre que vaya a la ciudad a por medicinas para salvar a su amado. Edward se muestra perplejo al principio, pero pronto se lleva a Ivy aparte y la conduce a un viejo granero. Edward le explica que la ciudad es un mal lugar y que el abuelo de Ivy era rico, pero fue asesinado por gente de la ciudad. Cuando Edward abre el viejo granero, Ivy siente que hay una criatura dentro y se asusta. Sin embargo, Edward le explica que la criatura no es real, sino simplemente un disfraz hecho por los ancianos para mantener a otros aldeanos fuera del pueblo. Edward les habla del pasado de los ancianos, cuando perdieron a sus seres queridos y llegaron al pueblo en busca de una vida mejor. Se disculpa por sus mentiras, le dice a Ivy cómo entrar en el pueblo y le permite salir de Cavington para ayudar a Lucius. Cuando Ivy se marcha, Edward se dirige a Alice y le explica que el deseo de Ivy de salvar a Lucius es todo lo que puede dar a través de sus pensamientos secretos. Edward se dirige entonces a los demás ancianos y les explica lo que ha hecho. Aunque muchos de ellos están disgustados, Edward insiste en que no lo hizo para proteger el modo de vida de los Cavington, sino solo por compasión. Lucius le recuerda que él fue víctima del crimen, como lo fueron miembros de su familia hace mucho tiempo, y que no puede negarle a Ivy la oportunidad de salvar a sus seres queridos. Los ancianos no pueden vivir eternamente, así que son los jóvenes como Ivy y Lucius quienes los mantienen con vida. Ivy colecciona varios objetos, entre ellos un reloj de bolsillo de oro que le regaló su padre como cura. El marido de Kitty, Christoph, y otro joven llamado Fintan Coin, Michael Pitt, se llevan a Ivy al bosque. Christoph se siente intimidado cuando camina unos pasos fuera del pueblo. Aunque sus ropas son amarillas, lo que se considera un buen color, y aunque Ivy dice que tienen una bolsa de piedras mágicas para protegerles, Christoph se niega. Fintan se queda con Ivy un día más, pero el miedo también se apodera de él. Ivy le deja marchar y continúa su camino. Finalmente, Ivy tropieza con un gran pozo y casi pierde la vida. Mientras camina alrededor del pozo, oye sonidos extraños y percibe algo que parece ser una especie de criatura, aunque su padre le ha dicho que no existe tal cosa. La criatura la ataca repetidamente. Ivy utiliza sus recuerdos y los sentidos que le quedan para guiar a la criatura hacia el pozo y consigue hacerla caer en él. Sin que Ivy lo sepa, la criatura resulta ser Noah disfrazado.
Encontró el traje bajo las tablas del suelo de la casa donde estaba cautivo y escapó con él al bosque. La caída deja a Noah malherido e incapaz de moverse. Ivy sigue su camino y acaba chocando contra un gran muro. Con cautela, intenta escalar el muro. En ese momento, los ancianos del pueblo abren una caja negra cerrada. Contiene los recuerdos de su vida pasada. Pronto queda claro que Cavington solo aparenta vivir en el siglo XIX. En realidad, el tiempo transcurre en el presente. El pueblo de Cavington fue idea de Edward Walker. Tras el asesinato de su padre a manos de su socio, Walker se unió a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a un ser querido a causa de la violencia. Walker era profesor de historia en una universidad local cuando se le ocurrió la idea de crear un pequeño pueblo aislado para evitar más sufrimiento a los miembros del grupo. El padre de Walker era muy rico y Edward construyó la aldea a espaldas del pueblo de Walker. La aldea está rodeada por un gran muro diseñado para impedir la entrada de aviones y dar la impresión de que la aldea está en el campo. Al acercarse al muro, Ivy se sobresaltó al oír un ruido extraño y la voz de un joven. En realidad era la sirena del coche del joven. Forma parte de una patrulla que comprueba si alguien intenta entrar en la reserva. Al principio Ivy tiene miedo de este joven porque ha oído hablar mucho de la gente del pueblo. Pero reconoce la amabilidad en su voz y acaba ayudándola a conseguir las medicinas necesarias. Le pide a Ivy que se ponga junto a la pared y el joven sale con provisiones y una escalera. Ivy le da al joven el reloj de bolsillo que tenía como compensación y regresa al bosque tras el muro. Finalmente, Ivy regresa al pueblo. Se rumorea que ha encontrado en el bosque a la criatura que la mató. Los padres de Noah están disgustados por la muerte de su hijo, pero Edward Walker intenta tranquilizarlos. Los padres de Noah están disgustados por la muerte de su hijo, pero Edward Walker intenta tranquilizarlos. Les explica que más tarde podrán encontrar el cuerpo de Noah, enterrarlo y decir a los demás que la criatura lo mató. Luego les pregunta si quieren seguir viviendo en el pueblo, a lo que responden con silencio. Finalmente, Ivy regresa a casa de los Hunt con la medicina, se sienta junto a Lucius, le coge de la mano con expresión decidida en el rostro y le dice que ha vuelto.